Y desde acá, desde Córdoba, a ese general que lo voy a nombrar como presidente de la nación, como presidente de la nación. Señor, no te voy a llamar general porque ni eso mereces. Señor Luciano Benjamín Menéndez. Córdoba, 24 de marzo de 2007. Néstor Kirchner encabeza el acto del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Miles de personas se acercan bajo la lluvia al destacamento militar de La Perla, en donde funcionó el mayor centro clandestino del interior del país. A partir de este momento, un espacio recuperado. Ten claro que sos un cobarde. Ten claro que los argentinos saben quién sos y estás escondido en tu casa. Tendrías que estar en una cárcel común donde tienen que estar los delincuentes y los asesinos como corresponden. A partir del 24 de marzo de 2007, el predio de La Perla deja de funcionar como unidad militar y es recuperado como espacio para la memoria. Un año después, Luciano Benjamín Menéndez, el máximo responsable del terrorismo de Estado en Córdoba, es juzgado y condenado por delitos de lesa humanidad. El 25 de mayo de 2003, Néstor Carlos Kirchner asume como presidente de la Nación. Su discurso frente a la Asamblea Legislativa genera expectativa entre los organismos de derechos humanos. Queremos recuperar los valores de la solidaridad y la justicia social que nos permitan cambiar nuestra realidad actual para avanzar hacia la construcción de una sociedad más equilibrada, más madura, más justa. Sabemos que el mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente. Debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. Cuando asume Kirchner, la verdad que en un comienzo estábamos un poco a la expectativa, porque el discurso inicial del mandato de Kirchner fue muy impresionante. Digamos, políticamente decía cosas con las cuales acordábamos, pero uno tenía una desconfianza bastante marcada con todos aquellos que tomaban el gobierno. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Sí, en el 2003 asume Néstor, recuperando nuestra bandera, pero con los organismos decididos a ocupar ese lugar también, de estar en la entrega de la ESMA, de haber reclamado la entrega de la ESMA al Estado, que entre comillas es no la entrega a los organismos, sino el Estado haciéndose cargo del terrorismo de Estado, como Néstor dijo, pidiendo perdón y sobre todo empezar a dar a ese lugar un contenido que tenga que ver con un paradigma de derechos humanos vinculado al Estado de Derecho, ¿no? Creo que ahí se ve claramente, digamos, la síntesis de estas discusiones y de estas luchas.
Y después hubo señales claras hacia dónde iba, cuando pidió perdón en nombre del Estado por el genocidio, cuando hizo bajar el cuadro de Videla. Por primera vez un presidente hacía lo que había dicho que iba a hacer. Desde 1998, cuando se inician los llamados juicios por la verdad histórica, los organismos de derechos humanos, constituidos como querellantes, cuestionan ante la justicia las leyes de impunidad vigentes. Es la reactualización, la reactivación, mejor dicho, de la causa Menéndez, una causa que lleva muchos años acá en Córdoba y que lamentablemente quedó inactiva después de las leyes de punto final, audiencia debido y el indulto presidencial, que le dan impunidad a los criminales que cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Y a partir de constituirnos en querellante, por un lado tuvimos acceso a las actuaciones y por el otro empezamos a pergeñar esta idea de plantear la inconstitucionalidad y la nulidad de la ley de obediencia debida a punto final y del indulto. Y en este lugar, allá en el 2003, tuvimos un alegato histórico. Fue mi primer alegato como abogado, en donde alegamos en contra de la ley de obediencia debida, punto final, y los indultos. El día antes del 24 de marzo del 2003, nos la rechazaron, apelamos, pero en ese rechazo dejaban puertas abiertas para los hechos de antes del 24 de marzo o los hechos que aparecieran que no estaban comprendidos en el indulto. Así que ahí tomamos una decisión que para mí fue histórica. Al mismo tiempo que diputábamos la apelación, porque creíamos tener razón, empezamos a reabrir este tipo de causas. Hijos, estamos protestando en la puerta de tribunales, protestando para que Luciano Benjamín Menéndez esté en la cárcel por todos los delitos que cometió, y de alguna manera creemos que esta lucha que tenemos se va a hacer fuerza de esa movilización y de la presión internacional y el avance de la conciencia. Seguimos con esa línea diciendo que a los genocidas tiene que haber juicio por genocidio, no juicio por lo que dijo o por lo que no dijo. Empezamos a pensar cómo la organización debía mantener su masa crítica desde lo popular, desde el reclamo en la calle, pero también debía construir su brazo de acción jurídico y política en la justicia. Y así empezamos a trabajar desde una lógica que implicó una profesionalización, una disciplina y una organización para poder sostener en el tiempo una batalla judicial que sabíamos que iba a ser muy larga. En agosto de 2003, el presidente Kirchner envía al Congreso un proyecto para poner fin a las leyes de obediencia debida y punto final. El 21 de agosto, el Senado sanciona el fin de la impunidad y luego de esta fuerte señal política, impulsada desde el Poder Ejecutivo, la justicia comienza a abrir las causas por crímenes de lesa humanidad que permanecían clausuradas hasta entonces. A finales de 2003, ante la posibilidad cierta de reiniciar los juicios y lograr una condena para los represores, Hijos Córdoba reorganiza su área de investigación y asuntos legales para recabar información y aportar pruebas a las causas. Nosotros teníamos que pensar en aquel entonces cómo hacíamos para construir y consolidar una organización en torno a la posibilidad de la apertura de los juicios sobre crímenes de lesa humanidad, lo que implicaba investigar profundamente qué se había hecho hasta ese momento. Y nosotros tuvimos una reorganización interna muy grande, porque teníamos una comisión que era con un trabajo voluntario, digamos, teníamos otras actividades nosotros y bueno, nuestra militancia era ir 1 o 2 veces por semana, 2 o 3 horitas y trabajar en la parte legales. En mayo del 2004 logramos crear el área de investigación de Hijos Córdoba. Y logramos gestionar un equipo, en ese momento éramos 3 personas, que se aboque 8 horas al día, 5 días a la semana, a conocer todas estas incertidumbres, todo este cono de sombra que se abre con el terrorismo de Estado.
y se arma un equipo muy grande, interesante de compañeros, donde de manera artesanal cada uno se va haciendo como especialista en materia de derecho, en materia de justicia y también en conocer, ¿no? En conocer lo que había pasado en aquel entonces, lo cual también es traumático y es difícil porque es adentrarnos en la historia, en la vida cotidiana de un campo de concentración donde, en muchos de los casos, nuestros propios padres eran víctimas directas del accionar de sus grupos de tarea, ¿no? Entonces, había que tener mucha claridad, mucha persistencia, mucha terquedad para poder ser sólidos y no quebrarse. El 24 de marzo de 2007, La Perla deja de funcionar como unidad militar y es recuperado como espacio para la memoria. De esta manera, se hace realidad un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos que por años han marchado hasta ese lugar desafiando a los militares que ocupaban el predio. Integrantes de organismos de derechos humanos, comisiones vecinales y también sindicatos se hicieron presente en esta caminata desde Capital hacia La Perla en esta jornada de sábado. La consigna: por una memoria viva y contra la impunidad. Nosotros fuimos en varias oportunidades durante los 90, en scratches que hacíamos. En ese momento era una guarnición del ejército. Y bueno, por supuesto que era toda una movida. Partíamos de Córdoba, primero fueron con marchas que se hacían desde Córdoba, donde marchaban, bueno, los familiares de detenidos desaparecidos de Córdoba, abuelas de Plaza de Mayo, Córdoba, y bueno, y mucha gente y organizaciones que nos acompañaban en esas marchas que salían desde la Plaza San Martín hasta la ex Perla. La verdad que la marcha a La Perla, no nace tanto por una idea de hijos, viene más de una idea de abuelas, de familiares, y nosotros queríamos ir en colectivo a La Perla, decimos que vamos en colectivo y marchemos 100 metros, 1 kilómetro antes. No, las madres, las abuelas, vamos a marchar desde el centro de Córdoba hasta La Perla. Y bueno, ahí estábamos nosotros siguiéndola a ella, días de mucho calor, que el calor es tremendo, y ahí iban las viejitas con la bandera adelante, mantengamos viva la memoria. Está esa idea de las abuelas y la madre del sacrificio, ¿no? Hay que sacrificarse para llegar a los objetivos, para tener logros. Que es interesante, es un legado que ellos también nos dejan. Años después logramos entrar de la mano del presidente Kirchner y hoy La Perla es un espacio para la memoria. Nosotros que nos habíamos caminado tantas veces los 10 de diciembre, este recorrido desde allá, desde la ciudad, hasta acá, hasta esta puerta llena de milicos y con los alambrados y que no habíamos podido entrar nunca, estábamos entrando de otra manera, ¿no? Fue un día de mucha emotividad, ¿no? Donde un presidente, yo recuerdo que estábamos un grupo que lo iba a recibir en lo que se denominó La Cuadra, que es donde estaban alojados los compañeros secuestrados. Y bueno, y en un hecho inédito recorrimos con el presidente Kirchner antes de la apertura del acto, La Cuadra. Entonces era como fuerte estar en un lugar donde uno sabía que, si querés, era el universo, ¿no? Que veían a aquellos compañeros que tuvieron que sufrir el cautiverio, ¿no? El suelo tiene una particularidad en La Perla que me parece que es la huella, ¿no? Del registro, de dolores, de solidaridades, de ausencias. A mí es algo que siempre me impacta, ¿no? Vuelvo a La Perla
Y esos mosaicos de 20 por 20, colorados, qué sé yo, uno siente como que ahí quedaron tantas cosas de los que ya no están. Es como lo último, ¿no? Después de eso, era el pozo. Pero teníamos las colchonetas en el piso y uno a cada lado. Y cuando nosotros entramos el 28 de enero, por primera vez después de 30 años, nos parecía que era tan grande y de repente decíamos, no, pero esto se achicó, ¿qué pasó, no? Y la dimensión de uno estar en el piso y ver al otro lejos, ¿no? Y nos parecía que de una punta a la otra era lejísimo, que no podíamos hablar. Y el piso era el mismo, el piso está... El piso es lo que se mantiene. Y tapados de Juanita. La cuadra. Fue muy gratificante desde lo sensible porque, te imaginas, dentro de toda esta lucha donde cada sector tenía su cuota no reconocida, su dolor y la justicia tan dura para hacer justicia. Y bueno, y en toda esta rueda, los más débiles, el eslabón más débil, seguimos siendo los sobrevivientes, como el último orejón del tarro. Y este gesto, que Néstor lo sabía, porque un militante se da cuenta de estas cosas, él eleva, ¿no? Cambia el orden de las cosas. Y a partir de ahí, ¿viste? Hicimos todo este recorrido con él y lo que significó, el paso adelante que significó para todos. En realidad era tanta la energía, porque me parece que eso también simboliza lo que nos pasaba a todos, ¿no? Uno tenía la sensación en ese momento de que nos unía esa victoria que era entregar que el Estado entregara a la ex Perla. Yo tengo la sensación de que a medida que se avanzaba en el discurso, uno se sentía parte de un todo, ¿no? Que en realidad es lo que a uno le pasa cuando milita en una organización. Uno en realidad es una mejor voz, porque en realidad es la voz de sus compañeros. Y en ese lugar, haber sido honrada, si querés, como organización, de decir ese discurso, en ese día, en esa fecha, a metros de donde estuvo mi padre, tal vez a otros pocos metros o cientos de metros, donde puede estar enterrado los restos de mi padre. Pero ahí nomás, hace un rato, y voy a seguir después recorriéndolo, con detenidos desaparecidos, me tocó ver y tocar y palpar el horror. Por eso, la primer síntesis que quiero hacer es decirle a la justicia argentina y el Consejo de la Magistratura, sé que va a proceder, basta, por favor, basta. Juicio y castigo, necesitamos que los juicios se aceleren. En marzo de 2008, la Justicia Federal de Córdoba resuelve elevar a juicio oral la causa Brandalisis, que investiga el asesinato de 4 militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores durante la última dictadura militar. Entre los imputados se encuentra el principal responsable del terrorismo de Estado en Córdoba, Luciano Benjamín Menéndez. Y a raíz de la venida de una compañera de hijos de Santa Fe en la búsqueda del cadáver de su papá y una posibilidad de encontrarlo en una fosa individual, no en la gran fosa común que hay en San Vicente, buscando ese cadáver encontramos 4 cadáveres de otro caso totalmente distinto que no estaba en los indultos, que fue lo que fue el primer juicio que hubo devino en una investigación que permitió imputar, detener, transitar todas las etapas, porque en esa causa llegamos hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los milicos hicieron lo posible y lo imposible para no llegar a juicio, y en el año 2008 tuvimos la primera audiencia oral y pública y la primera sentencia. Declarar a Luciano Benjamín Menéndez, ya afiliado, coautor mediato penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público
imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima y homicidio doblemente calificado por alevosía e imponerle en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua. Silencio, por favor. Silencio, por favor, para que podamos continuar con la lectura del fallo. E inhabilitación absoluta perpetua. En consecuencia, revocar su prisión domiciliaria. Y orden. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Y en consecuencia, revocar su prisión domiciliaria y ordenar su inmediata detención y alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba. Era muy raro en el sentido como que parecía que la cosa había sido muy fácil. Cuando uno miraba hacia atrás en el tiempo, decía, no fue fácil. Entonces era como una sensación en realidad. Estamos frente a un tribunal, están los testigos, están los testimonios, están los represores que dicen que no hicieron nunca nada, están los abogados, esto, lo otro, y se logra la condena. Pero cuando uno después miraba el trayecto recorrido para lograr esa condena, la verdad que el camino había sido muy, muy duro, muy difícil. O sea, uno, así como decimos siempre que hay, uno sabe que el familiar de uno está muerto, que desapareció significa que lo mataron. El hecho de la desaparición forzada también te lleva a pensar que en algún momento va a aparecer. O sea, por más que uno sepa que no, esa cosa sigue operando. Después de haber metido a preso a Menéndez, también nos operaba la sensación de cómo si esto no era posible. En ese sentido recuperábamos esa del Mayo francés, esa frase, lo imposible solo tarda un poco más. Y una sensación de muchísima extrañeza, de haber logrado algo que si bien le habíamos puesto todo, durante muchísimo tiempo habíamos pensado que iba a ser imposible. A ese juicio yo fui todos los días. Todos, así uno atrás de otro, con frío, con lluvia, con mal tiempo, con lo que sea, todos los días. Hasta me dicen que Barreiro dijo que me tenía lástima porque yo iba todos los días, que maldita la gana que tengo de que Barreiro me mire siquiera, ¿no? Pero me lo han dicho que lo han oído los abogados. Todos los días, porque era haber conseguido, era tener algo agarrado de las manos, algo que siempre habíamos tenido vacía, siempre había sido, estamos por agarrarlo, pero cuando llegábamos no había nada. El juicio era como una bendición, así que... Y era... ¿Viste la sensación que te da cuando terminas un trabajo y lo tenés ahí? Ya no lo tengo que tocar más. Ya le pasé el último barniz. Bueno, así nos sentíamos. Que habíamos cumplido el trabajo hecho, porque sabíamos que atrás de eso iba a venir otro. Desde la primera condena a Menéndez, en julio de 2008, decenas de represores han sido juzgados y condenados por la Justicia Federal de Córdoba. La lucha de los organismos de derechos humanos por memoria, verdad y justicia continúa. Me imagino que esto nos va a hacer mejor a todos, ¿no? Conocer esto, haber visto familias enteras participar de las audiencias, hablando por primera vez entre ellos, logrando derrumbar silencios históricos y los nuevos de la familia, los nietos, los hijos más chiquitos, diciendo, no sabíamos esto, ¿cómo es? ¿Cómo fue? Nunca habías contado. Yo creo que eso es un motor, la verdad, es un motor muy potente y nada, dependerá como siempre, como sociedad, de hasta dónde llegamos. La historia nuestra es la historia de un país, la historia de un pueblo que logró superar estos obstáculos, que logró avanzar en la búsqueda de justicia, después de haber pasado situaciones muy dolorosas, muy traumáticas. Hoy sabemos que la lucha por memoria, verdad y justicia no es de los organismos, es de la sociedad, y es la sociedad de Córdoba la que logró llevar adelante estos juicios,
la que está poblando las audiencias, la que acompaña en las actividades. Será responsabilidad de la sociedad de Córdoba qué es lo que pase. Pese a que en la superficie durante muchos años reinó el silencio, el olvido, existían mandatos culturales que subterráneamente lograron mantener el legado vivo de la memoria. La reparación fundamental que tenemos después de tantos años de impunidad, de silencio, de memoria, es la posibilidad de ser parte de la transformación del país, que tiene que ver con la posibilidad de llevar adelante los sueños y los ideales de nuestros viejos. Pero obviamente que para que eso hoy exista, tuvimos que luchar muchos años. Pero sí me gustaría pensar que esto abre una huella, que esto deja asentado bases hacia adelante, que permitan justamente poner un parate para que nunca más piensen que pueden arrasar a la sociedad para imponer sus planes, digamos. Cuando le preguntaba a mi vieja por qué está desaparecido mi papá, ella me decía, está desaparecido porque quería que todos los chicos tengan un vaso de leche en su mesa. Y de esa descripción muy simple, es la descripción que más me queda de por qué los 30.000 desaparecidos. O sea, ellos lucharon por construir la igualdad, por construir justicia social. Entonces, las madres y las abuelas, digamos, nosotros, el acto que hacemos de justicia, de memoria, de verdad, está impregnado también en una reivindicación de esa lucha. O sea, en el fondo lo que subyace es una reivindicación a la lucha de los 30.000, a la lucha de toda una generación por construir un mundo mejor. Y eso es muy noble y eso es muy reparador para nosotros. Existe la justicia, existe la memoria, existe la verdad. Pero la reparación es poder ser parte de la construcción de un país mejor, que no es otro país que el que querían nuestros viejos.